Amén. Bienvenidos mis hermanos. En esta tarde nosotros vamos a compartir el texto de la palabra de Dios que está en Romanos, la carta a los Romanos capítulo 5, y vamos a leer los versos 1 y 2. Y luego vamos a leer de los versos 12 hasta el 21. ¿Vale? Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, y luego del 12 hasta el 21. Gloria a Dios. Es muy importante que tengamos la Biblia, la palabra de Dios, en nuestras manos. Ella es nuestra brújula, amén, nuestra farola segura. Y es importante que nosotros siempre la tengamos en nuestras manos, especialmente en estos tiempos, ¿no? Donde si hay algo que estamos disfrutando es de tiempo, ¿no? Así que tú tengas siempre tu Biblia en las manos, amén. Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, y luego del 12 y siguientes, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Mis hermanos, la carta a los romanos es la carta que podemos decir es como que el corazón de las escrituras sagradas. Y de aquí parte el entendimiento de cómo uno debe comprender la realidad de su condición y de lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Hay un pensamiento de Epicuro donde se duda, ¿no? Donde él dudaba, ¿no? O quería poner en contradicción los atributos de Dios. Y decía él, ¿no? O Dios es omnipotente o es bondadoso, omnibenevolente, ¿no? Porque
nosotros vemos el mal delante de nosotros y ¿qué Dios es este que a la vez es omnipotente y es bondadoso o omnibenevolente, ¿no? Si Él es omnipotente, no es bondadoso, porque tiene el poder de acabar con el mal y no lo hace. Y si es bondadoso, no es omnipotente, porque aunque quiera acabar con la maldad, no puede. O quizás, decía él también, no sea ni uno ni otro. Pero en esta tarde me gustaría traer una perspectiva diferente sobre este pensamiento de Epicuro, ¿no? La primera cosa que debemos considerar sobre esta afirmación, sobre ese pensamiento, ¿no?, de Epicuro, es el hecho de que el mal o la maldad no es un ente, no es un ser, no es una persona. Si nosotros pudiésemos pensar con calma, vamos a ver que incluso para que uno cometa pecados, cometa maldades, es necesario que esta persona esté llena o tenga en sí misma algunas virtudes. Por lo tanto, nosotros no hay un ser en oposición total a Dios. No existe un ente, una persona como que si fuera del mismo tamaño de Dios. No existe. Porque si Dios es el supremo bien, para que hubiese un ser en total oposición a Dios, sería necesario que este otro ser fuese el supremo mal. Lo que pasa es que para que el mal pueda actuar, para que la maldad exista, como he dicho, es necesario que se utilice incluso de algunas virtudes. Por ejemplo, para que una persona cometa la maldad, es necesario que tenga inteligencia, poder, capacidad de planificar las cosas. Es necesario que tenga memoria. Es necesario que tenga energía. Es necesario que tenga voluntad. Para que los planes de maldad sean llevados a cabo, hay necesidad de que este ser, si considerásemos que el mal es un ente, es una persona, necesitaría de virtudes. Luego, es imposible que haya una persona en el mismo tamaño de Dios y en oposición plena o como que pudiendo medir fuerzas con Dios. No hay. Dios es el ser por excelencia, supremo, soberano, eterno, único, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin. Nadie y nada se compara a Él. Él es grandioso, Él es majestuoso, y las palabras serían pocas para describir quién es Dios. Por lo tanto, solamente nos resta una salida: entender que la maldad aparece en los seres criados, en las criaturas, en los seres menores, en los seres que han resuelto rebelarse contra Dios. La maldad en estos seres sí hay y aparece. Es interesante que muchas veces nosotros
nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo esto vino a aparecer? En tiempos de pandemia, en tiempos donde nosotros estamos a veces sufriendo males que no provocamos. ¿Cómo eso apareció? Y la Biblia, ese texto que hemos leído, nos da las respuestas para que comprendamos la situación en la cual estamos. Verso de número 12 del texto que hemos leído hasta el 15 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte hasta Adán, desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Lo que la Biblia enseña a nosotros es que en Adán la humanidad se rebeló contra Dios. Que el pecado cometido por Adán ha sido un pecado que fue heredado, mejor dicho, la tendencia pecaminosa, la tendencia pecadora de cada ser humano ha sido heredada por Adán o de Adán. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Y qué tengo que ver yo con eso, con Adán? Nunca he visto a Adán, no sé quién es Adán, no sé por qué Adán cometió lo que cometió y por qué Dios permitió que esa tendencia pecadora fuese transmitida a los demás. Esta ha sido una decisión primeramente justa de parte de Dios, pero también sabia de parte de Dios. Porque cuando nosotros entendemos que en Adán y con Adán nosotros nos identificamos, vamos a comprender después, en los próximos versículos que vamos a analizar en esa tarde, que a causa de eso, Dios permitió o consideró que el hombre podría ser rescatado de esa condición pecadora. Adán es ese primer hombre. Y como he dicho, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿No? Y pensamos que nosotros actuaríamos de manera distinta de Adán. Pensamos que nosotros haríamos de manera diferente como de la que procedió Adán y Eva. Y la verdad es que eso no es así. Y la prueba de que no es así es esa queja que muchos de nosotros a veces traemos en nuestro corazón. Si fuese yo, no habría cometido este pecado. Adán, cuando peca y Dios le pregunta lo que ha hecho, la primera cosa que él dice es, o mirar a su mujer y dice al Señor, ¿no? Ha sido la mujer que tú me has dado. Nosotros traemos en nosotros esta capacidad, esa costumbre de echar la culpa de nuestras transgresiones, de nuestros fallos, de nuestros pecados en uno o en otro. Nosotros no asumimos nuestra condición pecadora muchas veces. Y de la misma manera que Dios ha experimentado o probado a Adán y él ha entrado en desobediencia, nosotros también entraríamos como hemos entrado hasta el día de hoy. Entender esa perspectiva es muy importante. Yo estoy en Adán, tú estás en Adán. Nosotros hacemos parte de esa condición humana. Nosotros hacemos parte de esa solidaridad de la raza humana.
Estamos em Adão. E estamos em Adão porque actuamos como Adão. Queremos ser dioses de nós mesmos. Queremos levantar nuestra nariz, salir por ahí y decir, en mi vida mando yo, hago lo que quiero. Nadie me dice lo que hacer. Yo soy libre, entre comillas, ¿no? Somos como Adán. Estamos en Adán. Y la Biblia nos dice que a causa del pecado de Adán entró en el mundo la muerte. Y la muerte, y no solamente la muerte, que es consecuencia directa del pecado, pero también toda suerte de caos, toda suerte de desorden que vemos en el mundo. Estamos, mis hermanos, y tú que me oyes en esta tarde, nosotros estamos viendo que a causa de la maldad humana, a causa del pecado humano, este mundo está en desorden. Todo tipo de desorden que hay es a causa del pecado, de la maldad humana. Estamos en Adán. Verso 15, y a partir de ahora, apóstol Pablo empieza a presentar unos contrastes, ¿no?, entre la persona de Adán y la persona de Jesucristo. En el verso 15 él dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El primer contraste aquí que nosotros estamos viendo es entre la transgresión de Adán y el don de Dios por gracia. A causa de la transgresión de Adán, todos pecaron. El pecado se esparció por toda la humanidad. Pero a causa del don de Dios por gracia, dice la palabra de Dios que este favor, este don de Dios abundó en las vidas. Es tan interesante pensar que un acto, apenas un acto de pecado puede contaminar las personas, contaminar el ambiente. Y les doy un ejemplo. Supongamos que tú estás cerca de un amigo. Estás en una clase, ¿no? En el cole, o en la universidad, o en un curso donde estás haciendo, ¿no? Y luego una persona te roba la cartera. Y esa persona te roba la cartera, y cuando te roba la cartera, antes de que termine la clase, te devuelve y te dice, mira, te he sacado la cartera, te he quitado la cartera, te he robado la cartera, pero me he arrepentido y aquí está de vuelta la cartera. Aunque no haya sufrido ningún daño material, pero el simple hecho de que esta persona haya sido sincera, verdadera contigo, ya te deja ahora con un sentido de desconfianza hacia ella. Y luego tú comentas este hecho, ¿no?, con tu mejor amigo de tu aula. Y le comenta, mira, fulanito, cuidado, me ha robado la cartera, suerte mía que me ha devuelto. Y luego este amigo comenta con otro y dentro de pocos días ya hay un sentido de desconfianza sobre un hecho que sequer ha traído daño real y material. El pecado es de esa manera. El pecado no solamente trae un daño espiritual, emocional, material, sino también contamina el ambiente. A causa de la transgresión de Adán, lo que el verso 15 está diciendo,
a causa de esa transgresión de Adán, muchos murieron. Y el tipo de muerte aquí es la muerte espiritual. La muerte, el tipo de muerte de separación que nos aleja de Dios, porque la santidad de Dios impide que el hombre se relacione con Él. El hombre pecador levanta un muro, levanta una barrera. El Dios 3 veces santo no puede acercarse a una persona pecadora, a una persona inmunda. La santidad de Dios nos alejaría de Él. Pero a causa de Cristo, aleluya, a causa del don de Dios por gracia y por medio de Cristo Jesús, ahora nosotros podemos acercarnos a Dios. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario perdona los pecados. Es interesante que en el verso 15 hay aquí un contraste. Y ese contraste es, por uno entró el pecado. Por uno entró la transgresión. Pero por uno también, un hombre, entró la gracia de Dios. El don de Dios por gracia. En el verso 16 el segundo contraste, ¿no? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El contraste aquí es condenación, justificación. Una vez más, por Adán, condenación. Por Jesús, justificación. Por Adán, nosotros estamos viendo que el hombre sufre ahora la condena del pecado. Y la condena del pecado es la muerte. Pero por Cristo Jesús, el hombre es justificado. ¿Y cómo es justificado? Es justificado por la fe, como hemos leído en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos justifica es la fe, la confianza en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Hebreos capítulo 9 nos deja claro algo muy precioso. Versos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido una sola vez. Hubo ahí justificación. Y justificación significa que Cristo tomó mis pecados, pero a la vez me transmitió, me comunicó su rectitud y su justicia. Delante de Dios ahora, yo no soy visto más como una persona, un mero pecador. Yo soy visto ahora como alguien justo. Porque hubo un intercambio, un santo intercambio. Y ese intercambio se manifiesta, es real, cuando yo creo en Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo no creo más que puedo justificar a mí mismo. Yo no creo más que mis pecados pueden ser perdonados por mis buenos actos, por mis buenas obras. No, yo creo y pongo mi confianza en aquello que Cristo ha hecho en la cruz. Algunas personas infelizmente piensan que Dios es un niño. Que tú molestas, ¿no?, a un niño y luego le da una piruleta y el niño se queda contento y ya está. Dios no es un niño a quien tú das una piruleta. Dios no es un niño que va a cambiar, que va
a perdonar tus pecados a causa de tus buenas obras. No. Dios es un ser perfecto y santo y que para perdonar pecados exigía santidad y perfección. Y esa santidad y perfección solamente fueron encontradas en el sacrificio de Cristo y en la persona de Cristo. Gloria a Dios. El tercer contraste que nosotros vemos en este texto está en el verso 17 y dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El contraste aquí ahora es entre reino de muerte y vida eterna, o reino de vida, o reino de justicia, ¿no? Cuando tú lees la genealogía de Adán, Génesis capítulo 5, vas a ver que uno vivió 800 años, 900 años, 300 años, 500 años, y murió, y murió, y murió, y murió. Pero cuando nosotros vemos y entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros cuando leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 16, verso 18, ¿no? Yo edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Romanos capítulo 8, verso 11, ¿no? El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos resucitará y vivificará nuestros cuerpos mortales. Gloria a Dios. Primero los Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, dice que la trompeta sonará y los muertos resucitarán primero y luego nosotros que estamos vivos seremos arrebatados, estaremos para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Tantos textos que nos hablan de esa maravillosa promesa y realidad de que nosotros viviremos por siempre y seremos, aleluya, viviremos, tendremos y gozaremos de vida eterna porque Cristo resucitó. El cuarto contraste está en los versos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí el contraste es muy sencillo. El pecado de Adán y la vida recta de Cristo Jesús. La acción de Adán es una acción que trae muerte. Pero la obra de Cristo en la cruz, la vida de Cristo, su rectitud, su santidad, trae a nosotros vida. Gloria a Dios. Es interesante que una sola ofensa fue capaz de derrumbar a todos nosotros. Pero un solo acto de amor ha sido capaz de levantar a nosotros de la muerte espiritual. Hay un escritor americano que ha dicho una cosa muy interesante. Ha dicho que en la cruz de Cristo nosotros somos humillados hasta el suelo. ¿Y por qué? Porque solamente por medio de Cristo nosotros seremos salvos. Tu dinero, tu sabiduría, tu inteligencia, tu fama, tu estatus, tu posición social, nada de eso te salva. Por eso la cruz te humilla. Pero a la vez la cruz de Cristo nos exalta. La cruz de Cristo nos levanta. La cruz de Cristo hace de nosotros gente de valor. Nos valora, nos da importancia, porque por medio de ella nosotros somos y llegamos a la presencia del Todopoderoso. El quinto contraste de este texto está en los versos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El contraste aquí es entre maldición y bendición. El Antiguo Testamento termina con una palabra. Malaquías, capítulo 4, verso de número 6, dice:
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento nos habla de eso. Nos habla que la ley nos ha puesto bajo la maldición. ¿Y por qué bajo la maldición? Porque nosotros no hemos conseguido obedecer la ley del Señor. No hemos podido. No hemos conseguido con la fuerza de nuestro brazo obedecer toda la ley, cumplir la ley de Dios. No hemos conseguido. Cuando acertamos de un lado, nos equivocamos de otro. Pero Cristo lo hizo. Y porque Cristo lo hizo, Él ahora hace abundar y sobreabundar su gracia sobre nosotros. Y por eso el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 22, verso 3, termina de otra manera. Apocalipsis 22, verso 3 nos dice, y no habrá más maldición. La gracia de Dios que sobreabunda en nuestras vidas hace con que nosotros, aleluya, no vivamos más bajo la maldición de la ley, sino bajo la bendición de ese favor inmerecido, de esa disposición de Dios para crear, para mantener su creación y para redimir a nosotros que nos rebelamos contra Él. En Adán, por Adán entró el pecado. Por Cristo entró la justicia. Adán culpa o inculpa a su mujer de su pecado. Cristo asume la culpa por nuestros pecados. Adán hace lo que le da la gana, hace lo que quiere. Cristo es aquel que pudo decir, no se hecha mi voluntad, sino la tuya. Adán trae condenación. Cristo trae justificación. Adán es un ser viviente. Cristo es espíritu vivificante. Adán es de la tierra. Cristo es de los cielos. Adán es la imagen del hombre terrenal. Cristo es la imagen del hombre espiritual. Quizás la respuesta que pudiésemos dar a Epicuro fuese otra. No fuese esa de que Dios no es omnipotente y por lo tanto es bondadoso, o es bondadoso y no es omnipotente. No. Dios en Cristo enseña a nosotros que Él es a la vez omnipotente y es también bondadoso. ¿Y por qué lo es? Porque el poder de Dios se manifiesta en Cristo para perdonar. El poder de Dios se manifiesta en Cristo para redimir. El poder de Dios se manifiesta en Cristo para salvar. ¿Y por qué es bondadoso? Porque Dios no ha planificado quitar la existencia de los malvados. Porque para que el mal pudiese ser quitado de la faz de la tierra, como el mal no es un ente, una persona, un ser independiente, pero existe en los malvados, en mí y en ti. ¿Sabe qué Dios ha resuelto hacer? No quitar con los malvados. Si Dios quisiese acabar con la maldad, quitaría todos nosotros a la vez. Pero su bondad es manifiesta cuando en vez de matar, de destruir a nosotros, ha resuelto redimir, ha resuelto transformar a imagen y semejanza de su Hijo, Jesucristo. Yo estoy seguro de que nosotros necesitamos comprender estas verdades.
Porque el Dios revelado en Cristo Jesús es ese Dios que es omnipotente y bondadoso a la vez. Nosotros sí, es que somos fallos. Y es muy importante que entendamos que así como el pecado entró por un hombre, la justicia y la salvación entra también por un hombre. Dios podría muy bien dejarnos a deriva, como Adán, pero ha resuelto enviar a Cristo para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación en Él. El sacrificio de un hombre solo. Si pusiésemos en una báscula, ¿no?, los pecados de toda la humanidad a un lado, y el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo pesaría mucho más. Porque su sacrificio ha sido perfecto. Gloria a Dios por eso. Y esta es la buena noticia que necesitamos dar a los demás. Dios está interesado en que nosotros seamos como su Hijo Jesús. Dios está interesado en que nosotros le reconozcamos como un Dios omnipotente, amoroso, bondadoso. Y lo ha hecho cuando se ha revelado en Cristo Jesús. La historia de la salvación ha sido planificada antes de la fundación del mundo. Termino leyendo para vosotros 1 de Pedro capítulo 1, versos 17 hasta el 20. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ojo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Toda gracia de Dios ha sido manifiesta con base en un acto de justicia. Y ese acto de justicia ha sido manifiesto en la cruz. Vamos a orar. Yo voy a orar por ti ahora. Yo quiero que tú ores conmigo. Amén. Si es la primera vez que estás escuchando una palabra como esa, si no eres cristiano y quieres hoy empezar una relación con Dios, ora conmigo en esta hora. Amén. Padre Santo y Eterno, en esta tarde yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser fiel hasta el fin. Amén. Dios te bendiga.